Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a las noticias. Hay reacciones de distintos sectores a la decisión de la jueza Patlova Guerra, que revocó la prisión preventiva a Paola Pavón, una medida que, según expertos, no podía ser sustituida por la gravedad de este delito. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos. Muy buenas tardes. Mientras tanto, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados cuestiona el anuncio de Fiscalía de tomar acciones legales contra la jueza Guerra. Aquí empezamos las noticias de hoy. Luego de una audiencia de 5 horas y una más de deliberación, la jueza subrogante de la Corte Provincial de Pichincha tomó la decisión de revocar la prisión preventiva de la prefecta Paola Pavón, del exasambleísta Virgilio Hernández y su asesor Cristian González. Una decisión que para Fiscalía podría derivar en el delito de prevaricato, con acciones legales en contra de la magistrada Patlova Guerra. No puede haber este tipo de privilegios en este tipo de delitos, donde se destruyó nuestra Contraloría, donde se destruyeron bienes públicos y privados. Para la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, el comunicado de Fiscalía en el que se anuncia acciones legales interrumpe una decisión judicial y con ello la independencia en casos penales. No porque a Fiscalía le guste o no le guste una resolución judicial, se puede intimidar en esta forma. Sin embargo, según el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, la sustitución de la prisión preventiva no cabe en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. En este caso, por rebelión, la pena privativa de libertad es de 5 a 7 años. Según Juan Carlos Machuca, abogado que interpuso la denuncia en contra de Pavón y Hernández, lo preocupante de la decisión recae en el peligro de fuga. ¿Cuántos correístas se han fugado y no hubo observancia en ese pequeño detalle? Esperemos que no tengamos ahora que irle a despedir o enterarnos de que ya salieron para México. Entonces querría decir que cada vez que iniciamos una formulación de cargos, todas las personas, sin excepción, deberían estar presas. Dentro de la misma causa, este viernes deberán rendir su versión 5 de las 7 personas que permanecen en la Embajada de México bajo protección de ese gobierno. Entre ellas, Gabriela Rivadeneira, su esposo Luis Flores y Edwin Jarrín, esposo de la asambleísta Soledad Buendía. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, retomó sus actividades en la prefectura luego de que la jueza Guerra revocara la orden de prisión preventiva en su contra. La Fiscalía analiza presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura. Su primera acción tras recuperar la libertad fue retomar su trabajo y su despacho en el Consejo Provincial de Pichincha. Tenía la enorme angustia de no poder estar aquí. Yo me siento responsable por esta provincia, así que hoy muy contenta de iniciar ya mis funciones. La prefecta de la provincia, Paola Pavón, tras 71 días de privación de libertad, volvió a la prefectura, institución cuestionada que forma parte del proceso legal. Lo hizo con grillete y el compromiso de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. Se dice perseguida política, sin embargo ahora se defenderá en libertad. El proceso legal continúa y hoy más que nunca con la firme convicción de mi inocencia. Creo que no hay mejor forma de demostrarlo que con la reformulación de cargos que ha hecho la Fiscalía. La jueza Patlova Guerra les otorgó medidas sustitutivas a Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Mientras tanto, se espera que la Fiscalía General del Estado presente ante el Consejo de la Judicatura una denuncia en contra de la jueza Patlova Guerra. Tras su decisión, ya emitió un comunicado en el que anuncia que analizaría las acciones legales pertinentes. Esta, según el comunicado, de acuerdo con el tipo penal del artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal que sanciona el delito de prevaricato. Dice que la Fiscalía analizó de manera técnica jurídica que con el fin de garantizar la comparecencia de los procesados y que por la situación personal de los mismos, las otras medidas cautelares resultan insuficientes. Mientras tanto, ellos retomaron sus actividades. La prefecta de Pichincha, que corría el riesgo de perder su cargo en la oficina del Consejo Provincial. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Revisamos otros temas. Recientes resultados preliminares de Contraloría confirman un perjuicio por más de 10 millones de dólares por el deterioro de los durmientes que tiene sin funcionar 5 rutas del ferrocarril. La entidad encontró otras 5 irregularidades en contratos firmados por exautoridades. Lo que se puede apreciar con facilidad en imágenes, pues tiene hoy a 5 rutas del ferrocarril cerradas. Llegó a la Fiscalía y Contraloría.
Esta última entidad tiene ya resultados parciales. La notificación les llegó hace 3 días a quienes podrían ser los responsables de una pérdida de $10.555.000 para el Estado. Los accionistas de la empresa española Ramar Trade, que se declaró en quiebra, y exfuncionarios de Ferrocarriles del Ecuador. La notificación parcial de resultados habla de los 175.000 durmientes de madera que fueron supuestamente tratados con creotosa y que tenían una garantía de 20 años de durabilidad, pero que solo 3 años después de su instalación ya lucían así. Solo en el tramo Ibarra-Otavalo hay 10.000 durmientes y 739 vigas que costaron $1.034.000 que ya están deterioradas. La notificación incluso dice que el equipo tractivo y remolcado corre riesgo de descarrilarse. Pero este no fue el único incumplimiento de contratistas y sobre todo inobservancia de ex autoridades detectado. En los contratos firmados entre enero del 2013 y diciembre del 2016 se encontraron irregularidades en la adquisición de equipos, de repuestos, en la ejecución y fiscalización de obras. Se incumplió especificaciones técnicas para adquirir una locomotora y la empresa proveedora no fue sancionada. Se le perdonó multas de $1.572.000. Se adquirió un tren turístico sin estudios completos y se adjudicó el contrato a un oferente que no cumplía con los requisitos. Además, se compró repuestos por cerca de $100.000 que no se encuentran. Se adquirió repuestos de ruedas de coches por $1.051.000 que no se han usado y que no se sabe dónde se podrían usar. La elaboración del informe inició el 19 de agosto del 2019. Luego de la entrega de esta notificación y la defensa de los mencionados, se emitirá el borrador y posterior a ello el informe final, con nombres y responsables de quienes hoy tienen a 5 rutas del ferrocarril sin tránsito y estaciones abandonadas. Dayana Monroy, 24 horas. De enero a noviembre del 2019 a nivel nacional se crearon 120 empresas más que del 2018. Así lo señala un informe de la Superintendencia de Compañías. El 40% de ellas se constituyó vía electrónica. El titular de la entidad hace un balance. Entre enero y noviembre de 2019 en Ecuador se constituyeron 9.033 empresas, 120 más que al término de 2018, según cifras de la Superintendencia de Compañías. Víctor Anchundia, titular de la entidad, asegura que el 60% de ellas fueron creadas por vía física, mientras que el 40%, es decir, 3.693, fueron constituidas a través de medios electrónicos. Y sí, la tendencia es al alza, cada vez se vuelve más alta la constitución de compañías vía electrónica versus la constitución de manera física. Otro de los datos que arroja el informe de indicadores de la Superintendencia de Compañías es que la mayoría de firmas se constituyeron en la provincia del Guayas, seguido por Pichincha. Ahí se ubican un 34 y 31% de las empresas, respectivamente. Inevitablemente, pues la mayor cantidad de inversión es ecuatoriana. ¿Que haciendo un capital de cuánto más o menos? Haciendo un tipo de inversión de $63 millones, lo cual representa el 58% de la inversión realizada este año, siendo seguido por una inversión de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Chile, Bélgica y otras. Anchundia se refirió además a los mecanismos de control que tiene la entidad para disminuir al máximo el riesgo de que se creen empresas fantasmas. El Servicio de Rentas Internas reveló que en Ecuador existen al menos 850 de ellas. Una base de datos para la institución y sabemos quiénes son los accionistas, en qué lugar se encuentra la compañía domiciliada y realizamos inspecciones de control. Esas inspecciones de control pueden terminar, uno, en la validación de toda la información que me dieron o en la cancelación de la inscripción de esa compañía que se acaba de constituir. Pero reconoce que la verificación de datos puede tardar algo más de un año, debido a que hace falta personal para realizar inspecciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Jubilados y expertos en seguridad social aseguran que sin incrementar los aportes ni extender voluntariamente la jubilación, se podría garantizar el pago de las pensiones jubilares del IES. Hablan de una mejor administración y del compromiso de pago del 40% por parte del Estado para garantizar la sostenibilidad. Tras la publicación del informe actuarial del IES sobre el fondo de pensiones, se han generado varias reacciones.
El estudio actuarial sostiene que si el Estado paga el 40% y el BIES consigue que las inversiones superen el 6% anual, la sostenibilidad estaría garantizada hasta 2053. Pero recomienda dos medidas estructurales: incrementar los aportes en un 0,5% cada 10 años hasta llegar al 2% de incremento, y generar incentivos para que los afiliados retrasen voluntariamente su jubilación a cambio de una pensión más alta. La deuda de salud de la que nos tiene a nosotros complicados va llegando a más de 4.000 millones y nadie dice nada. Marco Proaño Maya, que durante largos años se ha ocupado de estudiar y defender la seguridad social, sostiene que solamente se necesita el compromiso de cumplimiento del aporte del gobierno del 40% para hacer sostenible el pago de pensiones. El IES, para este año que estamos terminando, pidió al gobierno que en el presupuesto general del Estado incluya 1.700 millones de dólares y solamente puso 1.240 millones de dólares. Y de esos 1.240, solo ha pagado 400 millones. Los jubilados creen que se debe mejorar la administración, tomar para sí el manejo del seguro de desgravamen y otras decisiones que quieren proponerle directamente al presidente de la República. Dejen de regalar dinero a Seguro Sucre y pasen a hacer el trabajo que hacía el seguro toda la vida. El seguro de gravamen de préstamos hipotecarios, quirografarios, lo hacíamos nosotros mismos y no había tanta gente. Dejen de vivir arrendando, pagando $1.400.000 anuales por estar en la plataforma. Vuelvan a su propio edificio. Proaño Maya, sin embargo, cree que se debería hacer un ajuste al tema de la edad de jubilación, adecuándola a la nueva realidad, y requerir un pago adicional a los afiliados por la atención de salud de su cónyuge e hijos. Los padres serios saben que tiene que darse una contribución a que el IES le dé la facultad para que sus hijos tengan derecho a la prestación de salud. El debate apenas empieza, pero la búsqueda de soluciones debe ser inmediata, dicen las autoridades del IES. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más de 50 millones de dólares ha recuperado la aduana del Ecuador por reajuste de impuestos. El incremento en promedio de declaraciones ajustadas se ubica en el 150%. A diario entran miles, millones de artículos al país, ya sea por tierra, mar o aire. Aunque en la mayoría de los casos sí tienen un registro para el ingreso, no todos declaran de forma correcta. La aduana fortaleció el control de este trámite y hay novedades. En 2018 el promedio en ajuste por declaración era de $6.000. Este año se ubicó en $15.000, es decir, un incremento del 150%. Solo por esta causa, la institución logró recaudar poco más de $50 millones. Nos estamos focalizando con 2 misiones internacionales que nos están acompañando en el contrabando técnico, precisamente con mejor tecnología y mejores cruces de información internacional. La directora de la institución comenta además de la articulación de un comité de riesgo para evaluar el comportamiento de los importadores. Hay casos en los que ingresan al país productos con 0 arancel y sirven para lavar dinero a través de facturación interna. Por el lado de los decomisos, según la entidad, hasta mediados de este mes se logró apreender mercadería valorada en $32 millones. Especialmente en temas agrícolas, cebollas, carnes que vienen de otros países y también en textiles, terminados, cigarrillos y vehículos que han entrado por las fronteras pretendiendo evadir los tributos. Solo en la primera quincena de diciembre se logró un incremento de los decomisos cercano al 43% en relación al mismo periodo del 2018. Joana Ramos, 24 horas. Las calles de la capital empezaron a llenarse del comercio de monigotes. Cientos de negocios ofertan a diferentes personajes, entre ellos líderes indígenas y políticos.
Varias avenidas de la capital amanecieron coloridas esta mañana por los monigotes que se ofertan en diferentes puntos de la ciudad. Carcelén en el norte es una de ellas. Allí encontramos a infaltables personajes como el Chavo o las princesas de Spider-Man, entre otros. Desde a $3 iba subiendo 8, 10, 12, como el señor acá que le tenemos a mi izquierda. Pasa los 70. Y debido a los hechos ocurridos en octubre, según los comerciantes, los personajes más solicitados de este año son los líderes indígenas, los policías y los políticos. Pero también nos encontramos las tradicionales caretas de cartón. Tenemos a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa, al mismo presidente Lenín Moreno. El año nuevo se acerca y con decenas de cábalas y tradiciones salen a flote. María pone en práctica algunas de ellas. Comer las uvitas, ponerse la ropita amarilla y así hacer una cena. Mientras tanto, la Intendencia de Pichincha realiza operativos en los puntos para controlar la venta de pirotecnia. Hemos decomisado hasta el momento alrededor de 30 kilos de pirotecnia almacenada en condiciones totalmente inadecuadas. Las autoridades anuncian que este tipo de operativos se realizarán hasta la noche del 31 de diciembre para evitar la venta clandestina de pirotecnia. En Quito, Paul Coello, 24 horas.